Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es sábado 7 de febrero del año 2026, mi gente. En las últimas horas, en una página de Rebolico de Cienfuegos, pues hicieron esta convocatoria para mañana un cacerolazo nacional desde San Antonio hasta Maicí, en todas las provincias del país, el pueblo cubano salir en protesta contra el régimen opresor castrista y contra sus más recientes medidas. La respuesta a esta convocatoria, el régimen lo que ha hecho es en la mesa redonda en el día de ayer poner a su ministro de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras, viceprimer ministro y miembro del Comité Central y todos los cargos que le quieran poner a Oscar Fuentes Oliva, sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, que lo están tratando de empoderar en estos momentos a decirle al pueblo cubano lo que ya sabe, lo que lleva sufriendo tantos años, aumentarle las medidas de hambre, de desabastecimiento, de miseria, de falta de recursos, de más apagón, de más desgracia. Siguen aumentando constantemente las desgracias y siguen acusando y condenando y dándole la responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos, mientras contraproducentemente los Estados Unidos sigue enviando ayuda humanitaria. 6 millones más de dólares la USAID, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y con el representante, ¿no?, de la diplomacia estadounidense en Cuba, Mike Hammer, están llevando ayuda no solamente ya a los damnificados de los huracanes, sino a todo el pueblo, al pueblo del oriente cubano que vive en una miseria espantosa como lo vive el habanero, el matancero, el cienfueguero, el camagüeyano. ¿Cuál es la respuesta de la dictadura? Seguir invirtiendo en dinero, en vez de hacerlo para el bienestar del pueblo cubano, invertirlo en ciberclaria, en desinformación. Han creado en las últimas horas una cantidad de cuentas falsas desde la UCI para tratar de apagar y de callar a los que alzamos la voz por la libertad de Cuba, para tratar de desunir y crear confusión en el pueblo cubano, pero hay una sola realidad. La libertad de Cuba está en la protesta pacífica, la libertad de Cuba está en las calles, la libertad de Cuba está en el activismo de ese pueblo que no está dispuesto a seguir esperando 67 años más por los logros de una mal llamada revolución que nunca se ha materializado. En Cuba nunca hubo una revolución, en Cuba hubo una dictadura militar comunista implantada por Fidel Castro con el apoyo internacional de medios, de políticos, de círculos del Estado profundo que pusieron a Fidel Castro en el poder para pagar a Cuba, porque Cuba era un país que había despegado vertiginosamente en los 50 años de república gracias a las inversiones estadounidenses, gracias a la mano de los Estados Unidos, que primero ayudó a Cuba a alcanzar su libertad. Cuba por sí sola, con los mambises que se batieron heroica y ferozmente en las guerras de independencia, no hubiera alcanzado su libertad, porque había una desproporción muy grande en poderío de todo tipo, poderío militar, poderío financiero y en todos los sentidos. La metrópoli española no hubiera caído si en el año 1898 el gobierno de los Estados Unidos no hubiera llegado y con el Tratado de París la hiciera capitular y entregarle a Cuba al pueblo cubano. Los Estados Unidos ayudaron al pueblo cubano a alcanzar su independencia y el 20 de mayo del año 1902 se izó la bandera cubana en el Palacio de los Capitanes Generales, se izó en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, y el gobierno de los Estados Unidos lo único que hizo fue dejarle al pueblo cubano un apéndice dentro de la Constitución de 1901, la enmienda Pla, esa que Fidel Castro le tenía tanto terror, y los izquierdistas y comunistas de Cuba, donde decía que en el caso de que la libertad y la democracia se viera amenazada dentro de Cuba, el gobierno de los Estados Unidos estaría en la mayor disposición de ir a ayudar al pueblo cubano a restablecer el orden constitucional. Eso, como vuelvo y les repito, no les quiero dar una clase, una disertación de historia. En 1952, el 10 de marzo, Fulgencio Batista y Saldívar, que se prestó para todo este juego de la élite internacional en contra del pueblo cubano, dio el golpe de Estado, que fue la prerrogativa que tuvo el tirano de Fidel Castro, que lo había incitado por muchísimos años cuando era dirigente de la FEU, y finalmente todos conocemos la historia. El 1 de enero de 1959, Batista se fue con todo lo que se robó él y todos sus secuaces, y al final le regalaron y le pusieron ahí en bandeja de plata al comunismo, a la izquierda internacional, el pueblo de Cuba. El castrismo le ha hecho mucho daño al cubano. El castrismo no va a ser jamás la solución para resolver los crecientes problemas en los que ellos mismos han embarcado a millones y millones de cubanos desde el 1 de enero de 1959.
La dictadura ha demostrado una vez más con esa mesa redonda de ayer que no tiene la solución a los problemas. Lo único que tiene son justificaciones y está tratando de ganar. Cada día que la dictadura esté en el poder es un día más que está ganando el régimen opresor castrista de tiempo para seguir robándose lo que es del pueblo cubano. Ya no les basta con todo lo que se han robado en 67 años, ya quieren seguir robando un poco más porque saben que al final se tienen que ir de Cuba. Saben que en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas armadas estadounidenses, las fuerzas navales de esta gran nación están modelando y están circulando alrededor del territorio cubano y están recabando información estratégica, y no va a ser como en Venezuela el 3 de enero. Si los Estados Unidos finalmente, el pueblo cubano se lanzara a las calles pidiendo el fin de la tiranía opresora castrista y sonaran los cacerolazos como esperemos que suenen mañana en la noche desde San Antonio hasta Maicí, yo les puedo asegurar que el primer disparo que ese régimen opresor haga contra el pueblo cubano, como hicieron el 11 de julio del 2021, le va a costar carísimo. Pero no le va a costar a los miembros de la cúpula dictatorial. Ellos van a estar ya preparando sus aviones, calentando los motores y cargando sus maletas llenas de dólares y oro, todo lo que le han robado por tantos años al pueblo cubano, y se irán a esconder en Rusia, en China, en algunos de los países que por tantos años han sido cómplices de la dictadura opresora castrista. España, tal vez, donde Díaz-Canel tiene a su hijastro y donde su familia y la familia de Liz Cuesta Peraza, la primera dama dictatorial, han ido creando un imperio allí, calladamente, como han hecho todos los hijos y nietos de la cúpula dictatorial, y serán recibidos allí y les darán asilo político probablemente, o Turquía, cualquiera de los países cómplices de la dictadura castrista, pudiera coger y recibir a estos tiranos que ya están preparando maletas. Ellos saben que el pueblo cubano está a punto de salir a las calles. Posiblemente no sea hoy, no sea mañana, posiblemente ellos sigan tratando de crear falsas expectativas y sigan tratando de sacar imágenes antiguas y imágenes editadas con inteligencia artificial para después, cuando los medios independientes, cuando los cubanos que alrededor del mundo alzamos la voz por la libertad de Cuba, saquemos esta información, tratar de salir a desacreditarnos, tratar de salir a empañar la imagen de los que por años hemos alzado la voz por la libertad de Cuba, y lo seguiremos haciendo. El régimen opresor castrista, vuelvo y les repito, tiene sus días contados y ahora saca sus ciberclarias más connotadas, como es el caso de Guajiro Citadino, un delincuente que se va a México, y en México el régimen lo tenía haciendo turismo de salud, buscando dólares para seguir manteniendo el aparato represivo y el estilo de vida privilegiado de los hijos y nietos de la cúpula dictatorial. Mientras hacía esto el Guajiro Citadino, le dijeron que su única misión era la de ser ciberclaria desde México, desde allí, desde Yucatán, y desde allí empezar a atacar a todo el que alzara su voz por la libertad de Cuba y apoyar al régimen opresor castrista. El Guajiro Citadino fue descaracterizado y desenmascarado en el año 2021 por la página El Mundo de Darwin, por Darwin Santana, influencer y activista en contra de ese régimen opresor desde Canadá, y a la sazón de esto, pues el tipo tuvo que volver de nuevo, recoger sus maletas y irse a Cuba, desde donde ahora lo han activado, porque saben que la dictadura está dando sus últimos suspiros, está dando patadas de ahogado, y seguirán saliendo estos miserables como Tere Felipe, como es el caso de Umbretero López, como es el caso de alias El Necio, toda esta gente que están siendo el sostén mediático fallido de esa dictadura opresora, no tienen cabida en los aviones dictatoriales. Cuando la dictadura recoja sus maletas, va a dejar ahí al policía represor, al chivato del CDR, al abusador de la Brigada de Respuesta Rápida, al carcelero que por tantos años le ha violado los derechos de los presos políticos y los ha maltratado, torturado y los ha mancillado verbal y físicamente por alzar la voz por la libertad de Cuba. Todos ustedes se van a quedar dentro de Cuba, y cuando se queden dentro de Cuba tienen que enfrentar la justicia. Van a enfrentar la justicia, no solamente la justicia de la ley, sino la justicia popular. El pueblo cubano ha sido muy abusado y muy maltratado y le han violado sus derechos elementales por muchísimos años. Ese pueblo es una olla de presión que se ha quedado sin agua, y en cualquier momento la olla de presión sin agua en una candela al máximo lo que va a hacer es explotar, y el día que estalle el pueblo cubano no va a haber quien contenga la ola de protestas y la ola de ansias de libertad. El pueblo cubano no lo sabe, pero cada vez está más cerca el día de la libertad de Cuba. Y señores, cada día que pase esta dictadura le seguirá dando una vuelta a la rosca izquierda del castrismo, y lo seguirá condenando a eso, a las escuelas cerradas, a las instituciones cerradas, a los organismos del régimen cerrados, a todas las empresas y los pocos centros de servicios que tienen cerrados, a un país paralizado, sin combustible, sin transporte público, sin ambulancia, sin carros fúnebres para poder llevar dignamente a tu ser querido. Usted sabe lo que es que salga un viceministro primero
de un régimen, de un gobierno, vamos a llamarle como sea, y le diga a usted en la televisión nacional que para seguir fomentando la agricultura van a tener que utilizar bueyes como si estuvieran en 1780, en 1800, cuando los Estados Unidos, cuando llegaron en 1902, llevaron tractores, llevaron arados mecanizados, llevaron desarrollo a los centrales azucareros del país, montaron una industria que hasta el azúcar que se elaboraba para producir los famosos chocolates Hershey salían de un central de Cuba allí en el norte de La Habana. Ahora son más provincias y han hecho más enredo porque lo que han hecho es fragmentar y dividir más las regiones de Cuba para tener un mayor control. Cuba antes de 1959 eran 7 provincias. El régimen opresor castrista la ha dividido en 16 para poder tener gobernadores, gentes viviendo a costa de la miseria y del sudor y de la desgracia de la mayoría del pueblo cubano. Por eso vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir diciendo al pueblo cubano que el camino está en esto, el camino está en la protesta pacífica, el camino está en el activismo, el camino está en salir y dar un cacerolazo para que el régimen opresor castrista, como ellos convocaron al pueblo cubano en los días de la pandemia para saber que el pueblo estaba vivo, y pasó en Italia y en muchos países del mundo, y tocaban los calderos la gente y aplaudían para decir aquí estamos vivos, para que el mundo y los Estados Unidos y el mundo libre vea que el pueblo cubano tiene deseos de ser libre y tiene deseos de saber que todavía los que quedan allí están vivos y tienen aspiraciones de salir de una vez y por todas del castrismo opresor. Vamos a sonarle los calderos desde San Antonio hasta Maicí. En el apagón de mañana, usted cubano que tiene dignidad, que tiene vergüenza, que tiene hambre, que su techo se le está cayendo, que su hijo tiene hambre, que no tienen zapatos para ir a la escuela, que tienen su refrigerador roto y vacío, que tienen sus vidas y sus almas rotas y vacías, suene el caldero a la dictadura y grite bien alto un libertad que se escuche desde San Antonio hasta Maicí, pero que se escuche también en la base naval estadounidense de Guantánamo, el único territorio libre y próspero en la geografía cubana. Es increíble que sea Estados Unidos y la bandera americana la que tenga dentro de la geografía cubana el único lugar próspero y libre, el lugar al que el castrismo jamás en su vida se ha atrevido a cruzar el umbral porque sabría que sería el último segundo de respiro de esa narcodictadura terrorista que ha sido la madre de todas las dictaduras de Latinoamérica y la cómplice y responsable de todos los crímenes de lesa humanidad, no solamente del pueblo cubano, de Latinoamérica, donde han llevado sus movimientos guerrilleros, donde han llevado su ideología miserable, destruyendo a países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos los países donde han llevado su ideología fallida, y sabemos el daño tan grande político, ideológico y social que ha hecho el castrismo alrededor de este hemisferio y también dentro de los Estados Unidos, donde han tenido por años muchísimos espías, muchísimos colaboradores, muchísimos cómplices, aún dentro de las estructuras del gobierno, en el Congreso, en el Senado, que ahora están llorando y empujando porque no les conviene que se caiga la dictadura castrista. Hay muchos intereses en juego. Ahora, cuando el castrismo está cayendo, las ratas que hasta ahora le han servido de cómplices y de soporte financiero están abandonando el bote. Ustedes lo saben mejor que yo. Un muchachito que vino con 15 años a los Estados Unidos, huyendo de la dictadura castrista junto a su padre y su madre, y que después, con los años, se volvió un exitoso empresario gracias a la libertad y a la democracia de esta gran nación, y cogió su dinero, y el dinero lo ha puesto en función de trabajar para el castrismo, de ser un oxígeno financiero para la dictadura opresora castrista. Pues como el castrismo ya está dando patadas de ahogado y tuvo que cerrar y recoger sus chelis de Cuba, pues ahora abandona el bote. Eso va a seguir sucediendo. Muchos más, ojalá rectifiquen el camino y abandonen el bote antes que sea tarde, porque el día que caiga el castrismo, los cómplices que estén dentro y fuera de la isla y sigan apoyando esa tiranía opresora, tendrán que pagar donde quiera que estén y con el poder que tengan. Eso se los puedo garantizar. Tenemos gente en el exilio y dentro de Cuba preparados, tenemos expedientes de todos estos criminales, tenemos la manera de cómo hacerlos llevar a juicios internacionales y que paguen por todos sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Lo vamos a hacer. Vamos a ver comentarios ahora. Vamos a ver los comentarios. Dice Adrián Orozco, bendiciones. Para mí, todos ellos deben estar presos o bajo tierra. Van a pagar, tranquilo. Ernesto Rivera Sierra. La dictadura está hablando. Así mismo, es lo que han hecho por 67 años y muchísimos cubanos le creyeron por muchísimos años también, pero ya se le ha caído el velo, ya están desenmascarados y ya el castrismo sabe que está fracasado, que tiene que recoger sus maletas y largarse para poder darle paso a una nueva Cuba libre, una nueva Cuba democrática y soberana,
sin todas las miserias en las que han condenado por 67 años a millones y millones de cubanos. Elier Herrera Martínez, saludos de Italia, saludos y bendiciones. Amelia González, anoche tocaron Caldero en Guanabacoa. Lo que necesitamos es, señor, esos toques de Caldero, esas manifestaciones, esas expresiones del pueblo en contra de la dictadura castrista, hace falta que sean en vivo, que sean transmisiones en vivo, y en su defecto que alguien, sin mostrar su rostro, diga: hoy es tal día, tal hora y tal hora, y aquí estamos protestando en contra de la dictadura castrista, por la libertad del pueblo cubano. Vamos a hacerlo de esa manera. No tienen que mostrar sus caras, puede ser en medio de la oscuridad, pero vamos a hacerlo así, y vamos a hacerle llegar al régimen opresor castrista y a la opinión pública internacional que el pueblo cubano ya lo que quiere es libertad, ya quiere librarse de una vez y por todas de la tiranía opresora castrista. Ahora mismo estamos monitoreando desde temprano un caso de protestas en Oquín. No se sabe ni por qué son las protestas, me han llegado algunos videos, los estamos tratando de cotejar con un sistema que tenemos de inteligencia artificial que verifica si no es una publicación vieja, si no es algo que ya anteriormente se está publicando, porque el castrismo ahora va a tratar con sus ciberclarias y con sus bots creados desde la UCI, que para eso se invierten millones y millones de dólares anuales, no para un medicamento, no para un alimento, no para resolver el problema energético, no para resolver el problema del transporte y los crecientes problemas que tiene el pueblo cubano, pero sí para su aparato de desinformación, de vigilancia y de represión cibernética. Para eso invierten todos los millones de dólares que tengan que invertir, y de eso se ha mantenido por muchísimos años el castrismo, pero ya no lo van a poder seguir haciendo. Y estamos en eso, estamos verificando. Por favor, si usted tiene un video, si usted tiene un testimonio, trate en el video, aunque no muestre su rostro, de decir: hoy es día 7 de febrero del año 2026 y estamos desde tal localidad de Cuba protestando en contra de la dictadura opresora castrista. Más nada tiene que decir, y ya con eso identifica que el video es verídico y que es del momento en que lo está transmitiendo o en el que lo está enviando. Yo seguiremos a Rameria González, y Misael Hernández. Hola, buenos días. Dios permita que cambie pronto. Gracias por la información. Bendiciones para ti. Janel Dajan, gracias. Bendiciones. Hilda Barona. Pero ven tú, Hilda Barona, ¿dónde yo voy a ir, Hilda? Si a mí me votaron, a los que tú sirves, de los que tú eres cómplice, me votaron hace 20 años de la tierra que me vio nacer. Y cuando tenía 9 años me pusieron un fusil AK-47 en una casa en la playa, en mi cabeza, en medio de la madrugada, con una bayoneta, como si yo fuera un criminal. Se llevaron a mi tía, la arrastraron joven, con 17 años, y en el año 80 la votaron de Cuba también, de la prisión de mujeres de Occidente, y no hizo nada malo. Lo único que hizo fue que no quería comulgar con la dictadura, no era militante de la juventud, no participaba en las reuniones de los CDR, no comulgaba con esa dictadura a la que tú le sirves hoy, Hilda. Así que eso que tú me estás diciendo, yo voy a ir, sí voy a ir en una Cuba libre, y voy a ir a trabajar y a luchar y a edificarla de nuevo de la ceniza de las que el castrismo, al que tú defiendes y al que tú amparas, lo ha ido dejando al país. Por supuesto que voy a ir. Rolando López Díaz Canel, con su diferida conferencia de prensa, sentenció su pena de muerte al castrismo. Levantemos todos nuestra voz de libertad. Nuestro pueblo necesita de nosotros. No permitamos que lo masacren. Seguro. Bendiciones. Sabias palabras. Yani García. Así es, Juan David Echezábal. No solo han robado riqueza, han robado sueños, han destruido familias, han fusilado, han encarcelado. Para mí no tienen perdón. Hasta que no caiga el último, Cuba jamás será libre. Así mismo es. Tienes toda la razón. Seguimos leyendo mensajes. Leobardo Sánchez Caballero, Dios pon tu mano sobre Cuba, amén, bendiciones. Hilda Barona, claro, defiendo a los míos, dice. Usted no defiende nada, usted lo que está defendiendo es en su enajenación las miserias del castrismo. Usted lo que está haciendo es tratando de tapar la realidad no se puede tapar con un dedo. ¿Sabes qué pasa? Que las redes sociales y el internet han sido el caballo de Troya que han derrumbado el muro de desinformación que existía en el mundo sobre Cuba. Cuba no es ron, Cuba no es mulata, Cuba no es rumba, Cuba no es guaguancó, Cuba no son playas, Cuba no son hoteles fastuosos. En Cuba hay miseria, en Cuba hay presos políticos, en Cuba hay ancianos viviendo y durmiendo en las calles con el frío que hay en las calles en estos momentos, hambrientos y sin ningún tipo de amparo de las instituciones del régimen. En Cuba está emergiendo una casta de millonarios, hijos, nietos y testaferros de la cúpula dictatorial, mientras los millones y millones de cubanos, la mayoría del pueblo, viven en la miseria, en la oscuridad, sin medicamentos, sin alimentos, sin las condiciones básicas garantizadas. Usted está defendiendo las miserias de una dictadura que caerá, y usted tendrá que poner la cabeza en un hueco como un avestruz cuando el castrismo finalmente sucumba, porque usted sabe que no tiene la razón, usted está defendiendo lo indefendible. Viva Cuba, no, viva Cuba libre, viva Cuba
libre del castrismo opresor. Y eso, y me imagino que usted no es ni Gilda Barón, usted debe ser una ciberclaria del régimen castrista que por un pedazo de pan con pasta y un refresco se vende, le ha vendido su alma al diablo castrista. Pero nada, usted va a tener que también dar la cara, porque el régimen, cuando se vaya, a personas como usted que se esconden detrás de un perfil falso, van a dejar sus listados en la huida inteligentemente para que nosotros podamos salir a buscarlos a los cómplices del castrismo y tengan que pagar en juicios públicos por ser cómplices de esa tiranía opresora y criminal castrista. Pero tranquilos, señores, mi gente, nada. Vamos a seguir llevándole a ustedes la verdad de lo que acontece en Cuba, vamos a seguir denunciando al régimen opresor castrista y a sus cómplices dentro y fuera de la isla, y vamos a seguir abogando porque el pueblo cubano finalmente tome la mejor decisión y saquen de una vez y para siempre a la tiranía opresora que los condena al hambre, a la misión, al hambre, a todas las desgracias, a la oscuridad, a la falta de medicamentos, a la opresión. Y que no va a hacer nada por el bienestar del pueblo cubano. Si ellos no han hecho nada en 67 años, de aquí en adelante lo que van a hacer es tratar de aguantar el palo. Ellos no van a reprimir al pueblo. Ellos saben que está el presidente Donald Trump y esta administración comprometida con la libertad del pueblo cubano. ¿Y por qué ustedes creen que han gritado, han alardeado con el jefe de misión estadounidense en Cuba, Mohammed, pero saben que no se pueden equivocar y cruzar la raya porque saben el costo tan grande que tendrían? El castrismo ya cayó. Solamente el pueblo, con su activismo pacífico, pero enérgico, podrá darle el toque final a esa tiranía opresora. Yo los exhorto a seguir apoyando, a seguir compartiendo nuestras publicaciones, a seguir apoyando a los que están haciendo activismo dentro de Cuba, a los que ponen cada cartera, a los que tocan cada caldero, a los que gritan libertad, a los que piden el fin de la tiranía opresora del pueblo cubano. Seguiremos informándole y seguiremos desde La Tijera News llevándole la veracidad de lo que acontece en Cuba, y lo vamos a hacer con inmediatez, y lo vamos a hacer con verticalidad, y lo vamos a hacer con el compromiso que tenemos con el fin de la tiranía castrista y la libertad de todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda jornada de sábado, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página, esta es la voz tuya, porque a través de La Tijera News el mundo conoce la realidad de lo que acontece en Cuba. Bendiciones.